Saludamos a todos los que nos están viendo también por YouTube y Facebook. Les bendecimos desde la casa del Señor. Evangelio de Lucas, capítulo 8, verso 22. Posteriormente saltamos al 26. ¿Estamos listos, mis amados? La palabra la leemos como siempre en la plenitud de nuestro Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Aconteció un día que entró en una barca con sus discípulos y les dijo: pasemos al otro lado del lago. 26. Y arribaron a la tierra de los Gadarenos, que está en la ribera opuesta a Galilea. Al llegar a la tierra, vino a su encuentro un hombre de la ciudad, endemoniado desde hacía mucho tiempo, y no vestía ropa, ni moraba en casa, sino en los sepulcros. Al ver a Jesús, lanzó un gran grito y postrándose a sus pies, exclamó a gran voz: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Tome asiento, por favor, y disfrute la palabra del Señor. Cuando llega Jesús, es el tema que vamos a estar compartiendo en esta preciosa hora. Hermanos, pero antes de entrarnos al desarrollo, necesitamos aclarar una situación. Puede ser que más de alguno lo sepa, algún maestro, algún pastor, o quizás todo. Por si algún hermano o amigo nos está viendo y se encuentra con esto que parece contradicción bíblica, lo vamos a dejar claro en esta hora. Diríjase capítulo 8, verso 28 del Evangelio de Mateo. Como dice: cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. ¿Qué encontró de diferente? Encontramos que Lucas está refiriéndose a un hombre, pero Mateo dice que son dos endemoniados. Necesitamos aclarar esto antes de entrar en el desarrollo. Puede ser que un día estudiándolo usted se encuentre con esto y vea una contradicción. Pero necesitamos, hermanos, hacer un estudio hermenéutico para entender lo que realmente está sucediendo en Gadara. Hermanos, Mateo registra dos endemoniados y a la verdad fueron dos. Necesitamos saber para quiénes iban dirigidos los escritos. Cuando revisamos el Evangelio de Mateo, se escribió para los judíos. Marcos y Lucas registran a un solo endemoniado, pero Marcos escribe para los romanos, mientras Lucas lo hace para los griegos. Pero cuando hacemos, hermanos, un estudio hermenéutico, entenderemos de que Lucas y Marcos están tomando la parte importante, la parte primordial, porque si bien es cierto eran dos los endemoniados, pero uno era el que estaba más grave que el otro. Es por eso que Lucas y Marcos centran su atención en uno solo. Condensación es el estudio que se llama para llegar a esto. ¿Cómo así, hermano Víctor? Si hay un accidente o de cualquier índole pasa algo, lo primero que llegan son policías y hasta periodistas. Al siguiente día usted ve en primera plana un accidente registrado. Un periódico dice de una manera, otro lo dice de otra manera, de acuerdo a cómo ha sido su base de estudio. De esa manera estaban los discípulos escribiendo estos acontecimientos. Hermanos, es importante saber de que la Biblia no se contradice, sino que tiene su interpretación, y de hecho la Biblia se interpreta por sí mismo. Pero en nosotros está encontrarle la manera de cómo llegar a la revelación de lo que la Biblia está hablando. Bien, ahora, hermanos, quedamos claros en esta situación. Cuando Jesús llega, amados hermanos, primer carta del apóstol Juan, capítulo 5, verso 19, aclara algo y dice que el mundo entero está bajo del maligno. O sea que el enemigo al que el Señor o el apóstol Pablo lo llama como el Dios de este siglo, se ha enseñoreado de esta tierra. Eso aconteció desde que Adán pecó y le entregó la vida eterna. Entregó, amados hermanos, la obediencia a Satanás. Desde que el pecado, hermanos, entró en apogeo en el hombre, el diablo, que el Señor lo reprenda, comenzó a ser el Dios de este siglo y comenzó a tener el control del mundo. Y escuche, porque hay algo poderoso y bien interesante que necesitamos rescatar, porque nosotros, o mejor dicho, los misioneros, tienen que entender algo importante de qué se refiere cuando Jesús llega. Amados hermanos, cuando revisamos la historia bíblica, nosotros vemos que cuando Juan el Bautista está bautizando,
de repente aparece Jesucristo también en la línea para ser bautizado. Y notamos que cuando el Señor se levanta de las aguas, dice la Biblia que Él es, hermanos, llevado por el poder del Espíritu Santo para comenzar su ministerio. Llegó a su ciudad Nazaret y ahí en la sinagoga le dieron a leer un libro del profeta Isaías. Y ahí el Señor mismo lee las escrituras que se estaban cumpliendo en ese momento. Pero hay algo, hermanos, que marca la diferencia en esos escritos. Porque cuando Él dice que el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha ungido, hermano, cuando Él comienza a relatar para qué fue ungido, hay dos veces que menciona la palabra libertad. Pero en la primera ocasión dice para pregonar libertad a los cautivos. Está hablando de pregonar, de anunciar libertad del pecado. Pero escuche la otra frase cuando dice para libertar a los oprimidos. No dice para pregonar, solo dice para libertar a los oprimidos. A lo que Jesús se está refiriendo, mis amados, es de que cuando Él dice a los oprimidos, Él está hablando a los endemoniados. Porque la opresión, cuando vemos la opresión, estamos hablando de una posesión. Estamos hablando de algo que va trastornando el orden del Señor. Estamos hablando, hermano, de tantos espíritus que se comenzaron a mover desde que el pecado inyectó al hombre, mis amados hermanos. Si usted revisa la historia bíblica, revisa los reyes, los jueces, los profetas de la antigüedad, todos los que anduvieron en temor bajo el Señor, ni aún Moisés, nunca la Biblia registra o no dice que se pusieron a reprender o echar fuera demonios. Entonces, amados hermanos, estaba el mundo bajo el maligno. Pero la historia cambia cuando aparece este hombre y le hace línea a Juan el Bautista para ser bautizado. Porque este hombre llamado Jesús, el Hijo de Dios, nada más y nada menos, tiene una autoridad muy diferente a la que tenían nosotros, a la que tenían los profetas. Si bien es cierto, los profetas anunciaban el mensaje del Señor, pero no echaban fuera demonios. A lo más que llegaban, amados hermanos, era que uno tocaba el arpa y los demonios salían. Porque Saúl se fue en la colada de que lo posicionaban los demonios. Amados, esto es algo interesante que necesitamos entender nosotros. Y vamos a llegar a un consenso, hermanos, de que Jesús, hermanos, toda la gloria siempre es de Él, pero es de saber dársela verdaderamente. En el desarrollo entenderemos muchas partes y muchas cosas que nos comprometen a nosotros a presentarlo a Él ante todo. Ahora, hermanos, vemos que Jesús tiene una autoridad diferente. Jesús se para, hermanos, y comienza a echar fuera demonios, cosas que no la habían visto. Por eso es que se extrañaban mucho. Cuando Jesús llegaba y echaba fuera demonios, la gente decía, ¿y este de dónde tiene tanta autoridad? Que hasta los demonios echa fuera, hasta los demonios le obedecen. Porque no estaban acostumbrados bajo la ley, bajo todo el trayecto. Solo se acostumbraron a ver al pecador morir a pedradas. Ver cómo los pecadores se los tragaba la tierra. Hermano, tantas cosas de diferentes maneras morían y perecían los que pecaban. Pero Jesucristo trajo una esperanza, la cual nos alcanzó a todos nosotros, mis amados hermanos. Porque un día también estuvimos bajo el dominio del Dios de este siglo. Pero Cristo Jesús resplandeció, amados hermanos, para libertarnos de las tinieblas y estar ahora en estos atrios preciosos de su presencia. Cuando Jesús llega, y llegó Jesús a la región de Gadara, por lo menos la Biblia registra su primera vez, o por lo menos en su ministerio, la primera vez que Jesús ponía un pie en la región de Decápolis y llegó específicamente a Gadara. Y lo primero que acontece ahí es de que un hombre se le presenta, se dirigió hacia él, y cuando lo ve, dice la Biblia que un hombre se encaminó a él, pero después dice, cuando vio a Jesús. O sea que el demonio, hermanos, o mejor dicho, el hombre que estaba endemoniado, sí vio a Jesús, se dirigió hasta donde él. Pero cuando, hermano, se acerca a Jesús, ya no era el hombre que estaba viendo a otro hombre, sino que eran unos demonios que estaban viendo nada más y nada menos que a Jesucristo, al Hijo de Dios. Por eso es que se turbaron, amados hermanos. Por eso es que pegó un grito o pegaron un grito de alarido, porque vieron a la majestad de la eternidad, porque vieron a Jesucristo, el que venía a libertar a los oprimidos. Hermano, a eso hemos sido enviados, la iglesia de Jesucristo. Los misioneros han sido enviados a libertar a todos los oprimidos. Amados hermanos, es algo muy interesante y un privilegio supremo el que tenemos de presentar a Jesucristo. Cuando Jesús llega, los demonios se atormentan. Y eso es así, es lo que pasó, porque no estaban acostumbrados a ver la majestad.
Porque el cumplimiento del tiempo donde había de descender el Dios Todopoderoso a la humanidad todavía no había llegado en la antigüedad. Solo se manifestaba para llevar mensaje al pueblo para que se convirtieran de sus malos caminos. Pero en esta ocasión la autoridad era diferente, porque había venido el Hijo de Dios, amados, con una autoridad que estaba trastornando el entendimiento de los escribas, de los fariseos y de todos los estudiosos. Amados, estaban estos hombres acostumbrados a poner penas y castigos a los pecadores, pero no podían decirle a alguien: demonio, sal de él. No podían decirle a alguien: tus pecados te son perdonados. No podían decirle a alguien: toma tu lecho y anda. Pero Jesucristo, cuando llega Jesús, todo cambia, todo es diferente. La importancia que llegue Jesús. ¿Sabe que los demonios se infiltran? Los demonios se infiltran, amado. En un tiempo llegué a ser un poco incrédulo en esta situación, porque a veces nos acostumbran en las enseñanzas o en las prédicas a decirnos de que cuando está el pueblo del Señor allá hay libertad, y de hecho hay libertad. ¿O no es libre usted? Pero es libre el que ve a Jesucristo, el que le sirve a Jesucristo. Pero el que está cautivo, el que está en medio, está bajo opresión. Entonces necesita esa libertad para adorar al Señor. Ahora, hermano, cuando decimos que los demonios se infiltran en la iglesia, en las congregaciones, eso es bíblico. Lucas capítulo 4, versos 31 al 36. Leámoslo rapidito. Mire lo que dice. Descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo, y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad, con autoridad. Estaba en la sinagoga. ¿En dónde? En la sinagoga, un hombre que tenía un espíritu de demonio inmundo, el cual exclamó a gran voz, diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? Has venido para destruirnos. Yo te conozco, quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y no le hizo daño alguno. Porque cuando está el poder de Dios, hermano, se puede mover el demonio que se mueva. La persona se puede caer como se caiga, pero cuando es reprendido por el poder y la autoridad de Dios, esa persona estará intacta, porque el Señor que lo está libertando es el que lo cuida. Él es nuestro sanador, Él es nuestro redentor, Él es el que nos cuida, Él es el que nos abraza, Él es Jesús. Alabado sea Dios. Entonces los demonios sí se infiltran. Me pasó una situación en cierta ocasión hace unos años. Un pastor de aquí del área que estimo mucho me llevó al Alto Manhattan. Había una actividad terrible, poderosa, y estaba un X evangelista ahí que el Señor lo usa también poderosamente, y que Dios lo bendiga donde quiera que esté. Hermanos, en el momento de la ministración, me dice el pastor: hijo, acompáñeme, porque él sabía lo que se había de acontecer, y él me estaba enseñando, me estaba discipulando. Y cuando llegamos cerca del altar, comencé a ver en el piso habían personas endemoniadas que le hacían como culebras. Y yo estaba visualizando lo que estaba aconteciendo. El evangelista estaba ministrando y estaba reprendiendo. Hermanos, estábamos hablando de que hay una congregación poderosa en ese lugar, pero en la parte de atrás está el coro. Estaban cantando y exaltando al Señor. Mientras el siervo del Señor ministraba liberación, atrás estaban entonando cánticos de adoración. Entonces, hermano, se podía sentir algo diferente. Había que se sentía que quería descender una bendición poderosa, pero había un obstáculo que no dejaba descender. Amado, usted me está entendiendo de lo que yo le estoy hablando. Hay momentos que el ambiente se siente tenso, que se quiere derramar una bendición poderosa, pero hay obstáculos que se tienen que romper. Entonces, en cierto momento, disculpe lo que voy a hacer, pero el evangelista le hace así. Y hermano, y cuando se manifiesta, la malicia estaba en el coro y comenzó el demonio a revolcarse. Entonces comenzó a descender una bendición poderosa y las lágrimas de paz comenzaron a rodar por toda esa congregación. El ambiente cambió. Cuando Jesús liberta, todo ambiente cambia. Cuando Jesús llega, todo es bonanza, todo es liberación. Y entonces, a donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Amamos a Jesús. Y nótese, porque los demonios lo que quieren es intimidar. Porque entre paréntesis ahí dice que ese endemoniado, el gadareno, dice que rompía las cadenas y los grillos. Quería impresionar y tenía amedrentado a toda esa ciudad. Todos tenían miedo y miraban eso bien sobrenatural, romper cadenas. Escuche lo que dije, lo miraban bien sobrenatural, romper cadenas físicas, literales. Los demonios, escuche esto,
Hermanos, pero Jesús, o el Señor, nuestro Padre eterno, para romper unas cadenas así, lo que Él necesita solo es una oración y una alabanza. Una oración y una alabanza rompen esas cadenas. Es más, no necesita romperlas, las quita, porque sus lazos de amor, hermanos, sus cuerdas de amor llegan, amados hermanos, y nos libertan. Pablo y Silas estaban encadenados, ¿o no? Pero la alabanza y la adoración los libertó. O sea que el Señor eso no lo impresiona. Lo que nos impresionamos somos nosotros, que alguien venga con un cadenote aquí y la quiebre y uy, ¿qué es esto? Hermanos, pero el Señor, ¿sabe qué? El Señor rompe unas cadenas que los demonios no pueden romper. Las cadenas, hermanos, que dice el profeta Isaías, que es a causa de la unción, es a causa de la poderosa unción, que las cadenas se rompen y que todo yugo demoníaco se pudre. Pero eso es a causa de la bendita unción del Señor, a causa del Espíritu Santo de Dios, que está en medio de nosotros en esta hora y que está fluyendo en los corazones, está fluyendo a través de las redes, está libertando, está sanando y también está rompiendo cadenas en sus corazones. Y esas cadenas no las puede romper el diablo, porque de hecho él ya está encadenado, lo que quiere decir que ya está condenado eternamente. Pero Jesucristo es el que rompe las cadenas. Entonces los demonios se infiltran para oprimir, para someter. ¿O no es cierto que de repente hay un ambiente bien bonito y lo primero que se va a manifestar de repente una malicia rara, un demonio? Porque es infiltrado. Pero cuando la presencia del Señor desciende, cuando ven, hermanos, que el poder del Señor está frente a nosotros, entonces que los demonios se alborotan. Eso fue lo que sucedió con este gadareno, porque cuando vio a Jesús, lo primero que hacen es que gritó. El que estaba allá en la sinagoga, ¿qué fue lo primero que hizo? Gritó, hermanos, porque los demonios, hermanos, se sacuden ante la presencia del Señor. Es por eso, hermanos, que necesitamos responsabilizarnos. Hay una importancia, hermanos, bastante grande de que Jesús sea el que llegue delante de nosotros, porque si no, hermano, ¿se recuerda lo que le pasó a los hijos de Seba? Era el jefe de los sacerdotes. No era cualquiera, Seba. Jefe de los sacerdotes. Pero sus hijos andaban ahí de exorcistas ambulantes, ¿verdad? En el nombre de Jesús que predica Pablo, para afuera, no pasaba nada. Porque el demonio sabe, hermano, para reprender demonios hay, hermano, categorías. Hay géneros que necesitan ayuno y oración, Jesús lo dijo. Pero hay géneros que con la vida piadosa que usted tenga delante del Señor, usted tiene la autoridad para echarlo fuera. Y los hijos de Seba no tenían ni siquiera la vida piadosa para reprender a estos demonios. ¿Estamos entendiendo en esta hora? Entonces, cuando Jesús llega, o para presentar a Jesús, necesitamos tener una vida, hermano, elegante delante de Él. Porque cuando está sucio, hermano, no se atreva. Mejor siéntese y pida misericordia, que es lo mejor que puede hacer. Porque si no va a salir latigado, va a salir herido. Porque si es karateca el demonio, imagínense lo que le pasó a los hijos de Seba. Ese demonio saltó encima de ellos, dice que los dejó ahí tendidos, heridos. Eso es lo que pasa, eso es lo que acontece. Pero cuando hay autoridad, cuando hay libertad, porque la mejor manera, hermano, de echar fuera a un demonio es sentirse con autoridad, es sentirse libre delante del Señor. Qué lindo es predicar, hermano, con libertad. Qué lindo es adorar al Señor ahí donde usted está con libertad. Pero cuando está oprimido, cuando siente, hermano, que no hay alabanza, que no quiere hacer nada, es porque necesita ser libre, necesita la liberación del Señor, necesita, hermano, entrar por sus puertas enojado, con acción de gracias. La bendición fluya, para que la bendición del Señor sea completa en nuestras vidas. La oposición solo la rompe Jesús. Porque los demonios vinieron para esto. El ministerio satánico es para eso. Para poner oposición ante el Evangelio de Jesucristo. Primera carta a Tesalonicenses, capítulo 2, versos 1 al 4. Estamos ahí. Leemos hasta el 3 primero. Porque vosotros mismos sabéis, hermanos, que nuestra visita a vosotros no resultó vana. Está hablando Pablo a los tesalónicos. Pues habiendo antes padecido y sido ultrajados en Filipo, como sabéis, tuvimos de nuevo en nuestro Dios para anunciaros el Evangelio de Dios en medio de gran, dígalo, oposición. En medio de gran oposición. Nótese lo que está relatando el apóstol Pablo a los tesalonicenses. Es la victoria que el Señor ya les ha otorgado allá en Filipo. Capítulo 16 del libro de los Hechos narra la historia de Pablo y Silas. ¿No es así? Nosotros los encontramos presos. Adoraron, las cadenas se rompieron y el poder del Señor se glorificó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué los llevó a esa instancia? Dice la Biblia que cuando llegaron a esa región de Filipo, todos los días, cuando se dirigían a la oración, había una muchacha con un poder de adivinación que los seguía y les comenzaba a profetizar, a decir cosas ahí poderosas, porque lo que decían era mentira.
Ahí van los hijos del Dios Altísimo. Ahí van los siervos del Dios Altísimo. Y comenzaba a hostigar, porque eso se llama hostigación. Entonces, hermanos, cuando un evangélico, cuando un misionero llega a cierto lugar, tenga por cierto que no siempre lo van a estar esperando los hermanos con un buen almuerzo, con una buena cena, con un buen carro para llevarlo. No es de pensar eso, sino que es de llevar en mente que también pueden haber demonios esperándolo cuando usted arribe a cierto lugar. Tiene que ir en mente y tiene que ir, hermano, de ciertamente preparado de que puede haber una manifestación demoníaca. Porque siempre donde el nombre de Jesús va a ser manifestado y glorificado y exaltado, siempre va a haber una oposición. Siempre va a haber un obstáculo que va a querer impedir la bendición del Señor. Pero bienaventurado el que lleva la autoridad del Santo de Israel. Porque donde quiera que se pare, se puede parar el demonio que quiera, las legiones que quieran. Pero hay palabras de autoridad en su boca. Hay palabras de autoridad en usted, hermana. Hay palabras de autoridad en usted, hermano, y tiene que hacer uso de ella. ¿Por qué amedrentarse si lo que va a presentar no es su nombre? Es el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Llegó Jesús, y ese nombre hay que grabarlo. Agárrese de Jesús, camine con Jesús, viva para Jesús. Es Jesús, Él lo es todo, en la plenitud de la eternidad. Alabado sea Dios. Hay libertad en medio de su pueblo. Y se encontraron la oposición. Cuando Pablo ya se hostigó, en el nombre de Jesucristo le dice en el nombre de Pablo, en el nombre de Jesucristo, sal de ella, déjala libre. Hermanos, automáticamente el poder de la palabra en el nombre de Jesucristo operó. Y esa mujer fue despojada de ese espíritu, de ese demonio de adivinación. La mujer fue libre, pero el que se vio en quiebra fue su amo. Y ahí comenzó el escándalo, ahí comenzó el problema. Esa situación fue la que llevó a Pablo y Silas a la cárcel. Pero pensaron que ahí se la habían desquitado. Pero el hombre que lleva, hermano, el mensaje de Jesús, el que presenta a Jesús primero que él, hermano, tiene el respaldo del Señor donde sea. Por eso es que cuando pensaron que iban a pasar mucho tiempo encarcelados o para ser enjuiciados para muchos años de cárcel o incluso para ser enjuiciados para muerte, esa noche sucedió algo poderoso que libertó, hermano, a Pablo y Silas, a todos los que con él estaban. Pero el propósito del Señor no era solo quebrar esas cadenitas que tenían ellos, sino que el propósito era de llevar salvación a un hogar. Y ese es el propósito fundamental de la iglesia, porque cuando las cadenas se rompen, entonces hay libertad, y los hogares que están siendo oprimidos por el diablo, entonces ven la luz admirable de salvación, porque se anuncia, se pregona el evangelio de libertad. Y que el Señor bendiga a todos los misioneros, al misionero verdadero, por supuesto. Pero note esto, porque cuando hay oposición, usted necesita, hemos dicho varias veces que el nombre de Jesús tiene que ser el estandarte, o sea, el escudo, siempre, a donde quiera que vaya. Pero lo que Pablo aclara aquí, miren lo que dice, esto es algo bien precioso. Ahí donde estamos en 1 Tesalonicenses capítulo 2, verso 3 dice: porque nuestra exhortación no procedió de error ni de impureza, ni fue por engaño, como quien dice, por manipulación, sino que según fuimos aprobados por Dios. Note esto, hermano, fuimos aprobados por Dios. O sea que el misionero tiene que ser aprobado por Dios. Esto no es por un cuellito, porque me caigo bien con alguien. Esto es por la aprobación del Señor. Miren lo que dice: para que se nos confiase el evangelio. Para que se nos confiase el evangelio. Así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que prueba nuestros corazones. Es mejor servirle al Señor. Y de verdad, cuando el Señor encomienda a una misión, amado, tenemos que asegurarnos de que a quien vamos a complacer no vamos a ir a complacer a Elí. Elí está dando direcciones para el grupo misionero, pero las direcciones que está dando son bajo la revelación y la alianza del Espíritu del Señor. Lo que quiere decir que cuando se vayan a meter o nos vayamos a meter allá piedra parada, lo que tenemos que ir a pregonar es que Jesucristo es el libertador y que ha llevado una palabra de vida y que ha llegado para sanar, para salvar, porque ese es el propósito fundamental del Evangelio de Jesucristo. Pero las oposiciones las rompe el Señor, las rompe su Espíritu. Y hablamos bastante de la oposición. Terminamos con este punto interesante. Dice: Jesús nos ha confiado el evangelio. Y eso ya lo leímos. Y cuando alguien le confía algo a usted,
¿Qué es lo que necesita? Responsabilidad para cuidarlo. ¿Te recuerdas de la hacha que era prestada? Cuando llegó al fondo del agua. Señor mío, el hacha se fue al fondo del agua. Y lo peor es que era prestada. Eso se llama responsabilidad. Porque se preocupó y buscó la ayuda en el hombre correcto. Y es importante, hermanos, que cuando se va a pedir ayuda, porque en misiones usted se puede encontrar, hermano, con diferentes problemas de mucha índole. Pero nótese que la ayuda no la va a buscar en ningún hombre. Porque nosotros los hombres lo más que podemos hacer que es orar. Pero la libertad la da Jesucristo. Él es el único que puede operar en liberación en nosotros. Entonces estamos viendo que Jesús nos ha confiado el Evangelio. Y nótese que cuando Jesucristo llama a sus 12 y les dice, ustedes van a ir a pregonar el Evangelio. Los voy a mandar de 2 en 2. Van a ir a las ciudades. Pero yo les doy poder para, escuchen lo primero que dice, les doy poder para libertar demonios, para echar fuera demonios. Y en segundo lugar le pone para que hagan sanidades. Entonces lo que Jesús está repartiendo es poder. Entonces las misiones se tienen que hacer bajo el poder y la autoridad del Señor. Ahora estamos viendo que estos hombres están siendo llenos del poder de Dios. La Biblia no registra más de los apóstoles, de los discípulos, cómo fueron, cómo regresaron. Se ve el mandato que Jesucristo les está dando. Pero después vemos que encontramos a 70 mensajeros. Y Jesucristo empieza y los llama y les dice, los voy a enviar. Van a ir a pregonar. Él les dice que van a ir a llevar paz a los hogares. Y la Biblia registra que iban a entrar a las ciudades a donde Jesucristo había de ir. O sea que iban a preparar el camino de lo que iba a acontecer en cada ciudad. Ahora, Jesucristo, hermanos, no les dice a ellos, les doy poder para echar fuera demonios. Sino que les dice, en la ciudad que entren, oren por ellos, denles la paz. Y oren para que hayan sanidades. Y hasta ahí. Dice la Biblia que los 70 se fueron a cumplir su misión. Pero cuando regresan, amados hermanos, ellos regresaron gozosos. Regresaron alegres. No solo porque habían cumplido con la misión de Jesucristo, sino que mientras estaban ejerciendo esa profesión, descubrieron que en el nombre de Jesús también los demonios se sujetan. Entonces llegaron muy alegres y muy gozosos, porque los demonios, todos los espíritus inmundos se sujetaban al nombre de Jesucristo. Pero Jesucristo les dice, paremos un momento. Vi a Satanás caer del cielo como un rayo. Como quien dice, ubíquense, porque yo vi al padre de esos demonios caer del cielo, de la mismísima presencia, fue lanzado. Y nadie se tiene que mofar de que los espíritus se sujetan. Hermanos, porque hay una manía que se puede mover con el poder de Dios. Y es que la gente se quiere pasar de listo. A veces se piensa que el poder lo tenemos nosotros. No, el poder y la autoridad es en el nombre que se nos ha sido dado, que es en el nombre de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando el hombre comienza a agarrar el evangelio como alucinación para exhibir o para querer verse, hermanos, de cierta manera de alta jerarquía ante los demás, comienzan a torcerse las situaciones. Por eso es que al final, en el juicio, van a aparecer muchos que le decían, Señor, pero en tu nombre echábamos fuera demonios. Pero ¿qué pasa? Cuando el hombre le quita el lugar a Jesucristo, hermanos, el hombre se entrega a la perdición. Comprobémoslo con la Biblia. Capítulo 8 del libro de los Hechos. Dice de la Biblia, la palabra, hermano, a Samaria no había llegado el evangelio. Pero se levantó un diácono que había sido escogido porque tenía la llenura del Espíritu Santo. Se levantó Felipe y de alguna manera el Señor lo mandó a Samaria. Y comenzó a predicar el evangelio. ¿Y sabe qué estaba pasando? Comenzaron a ver sanidades. Comenzaron a ver que endemoniados, hermanos, estaban siendo libres. Comenzaron a ver señales y prodigios extraordinarias. Cosas que no estaban acostumbrados a ver. Que el poder del Señor estaba glorificándose en Samaria. Pero acontece de que había un hombre que ya era retirado de la magia, pero estaba sentado en los altos lugares. Estaba Simón. Y todo se distorsionó porque el poder de Dios llegó a trastornar a los demonios. Porque el hombre los tenía bien hipnotizados con la magia, con lo perecedero. Pero hermano, nunca se le había levantado un paralítico. Pero nunca, hermano, había sido un endemoniado ser libre por el poder. Porque las tinieblas no pueden reprender a las tinieblas. Pero la luz admirable de Jesucristo sí puede. El poder de Dios sí puede. Hermanos, porque la luz resplandece en medio de las tinieblas. Y no hay oscuridad que pueda ante la luz admirable de Jesucristo. ¿Y sabe lo que acontece? Que aún el mismísimo practicador retirado de la magia también se convirtió. Y no solo se convirtió, participó del bautismo. Alabado sea el Señor.
Pero cuando llegó la noticia a Jerusalén que en Samaria estaban habiendo estos acontecimientos, mandaron a Pedro y a Juan para supervisar, escuche, el trabajo de un presbítero, supervisar lo que está aconteciendo, si eso es de Dios o no es de Dios lo que está aconteciendo. Y cuando llegaron, hermanos, vieron el poder de Dios manifestado, pero de repente, cuando comenzaban a orar, hermanos, por los convertidos y bautizados, el Espíritu Santo del Señor venía, hermanos, y bautizaba esos corazones, eran llenos del Espíritu Santo del Señor. Este hombre, Simón, se queda viendo y dice, algo diferente está pasando aquí, hay un espíritu diferente que está descendiendo en cada persona a la que le imponen la mano. Entonces acudió a las grandes estafas que tenía en su bolsa y le dice a los apóstoles, tomen tanto para que me den de ese poder, pídanme o les doy lo que sea, pero yo quiero comprarles ese poder. Ahí es donde, hermano, un hombre de Dios lo ve con celo e ignora, hermano, lo perecedero, porque hoy en día cualquiera se lo pueden comprar con una maleta de dólares, hermanos, pero el poder de Dios es inalcanzable. ¿Sabe por qué? Porque nosotros no valemos dólares, valemos la sangre divina de Jesucristo. El poder de Dios está en su sangre, que nos ha libertado, nos ha limpiado, y todo el pecado ha sido quitado de su corazón por la sangre preciosa de Jesucristo. Alabamos al Señor. En hiel de amargura veo que estás, le dice el apóstol. Estás entenebrecido. Mejor pedirle al Señor que tenga misericordia de ti, que te liberte si es que la tiene. Imagínense al grado que puede llegar esta situación. Con el Evangelio no se puede alucinar. El Evangelio se tiene que tomar, hermano, con seriedad, con autoridad. Los viajes misioneros no se pueden cambiar por paseo, porque hoy está de moda. Un pocazo, vamos para misiones, ¿quiénes quieren ir? Todo el mundo, pum, pum, ahí va cualquiera, hasta el infiltrado puede ir ahí. Puede ir hasta la desgracia acompañándolo. Pero el que va, hermano, a las misiones tiene que ser aprobado por Dios. Tiene que ser alguien que tenga una vida piadosa ante el Señor, que sabe que aunque se levante una tempestad de la índole que sea, hay autoridad de Dios para reprender y echar fuera esa malicia. Hermano, porque ¿de qué sirve andar un estorbo cuando se le presenta un estorbo? Hermano, necesita ser gente que se ha despojado de la carnalidad, gente responsable del Evangelio y que va a presentar a Jesucristo con poder y autoridad, no con un plato de lentejas, no con unos tacos o una torta mexicana. Es con el poder de Dios que se presenta el Evangelio. Es, hermano, con la misericordia del Señor, y alabamos a Jesucristo porque nos ha encomendado y nos ha confiado el Evangelio a todos nosotros, hermanos, a los que nos están viendo y escuchando. La responsabilidad del Evangelio es seria. Cuando llega Jesús todo cambia. Cuando llega Jesús todo es diferente. Imagínense que diga, llegó Víctor Lazo. ¿Y quién son? ¿Y quién son? Nosotros apenas somos un vaso de barro. Pero en ese vaso de barro el Señor ha puesto un tesoro. Hay un tesoro poderoso. Y ese tesoro hay que cuidarlo. Y hay que presentarlo con autoridad. Cerramos con estos 3 principios aplicables para nuestra vida. Póngale atención. Número 1, la opresión en mi corazón, o en tu corazón, me sentenció a muerte. Ese fue el trabajo satánico cuando el hombre pecó. Me sentenció a muerte, pero la unción de Dios me dio vida. Adora al Señor. La unción, el Espíritu de Dios nos ha dado vida. Porque, hermano, ¿sabe qué? A Jesucristo no lo vimos morir en la cruz del Calvario, pero por la fe nosotros, hermano, hemos creído. Y la fe, hermano, tiene que habitar el Espíritu de Dios, el que convence de pecado, para verlo morir en la cruz por usted y por toda la humanidad. Número 2, la angustia puede ser grande, enorme, pero todo cambia cuando llega Jesús. Muy grande puede ser la angustia, muy grande puede ser el problema, pero cuando Jesús llega, todo cambia. 3, y cerramos. El trabajo demoníaco es generar oposición, ya lo vimos por la palabra, pero la oposición se turba y desvanece cuando llega Jesús. Cuando